Luis Serra, ¿cómo anda? En la tercera fase, como todos. Muy buenas. Gracias por recibirnos tardes, mañana, madrugada, porque esto es un video podcast, o sea que a gusto del consumidor. Gracias por recibirnos. Pues la verdad que es un placer estar contigo aquí en estos encuentros en la tercera fase. Oiga, después de una tercera fase en Canarias, ¿habrá una cuarta o ya saldremos de la nave espacial? Bueno, digamos, la intención es que incluso se acorte la salida de la tercera fase de algún modo y por tanto se llega a la normalización lo antes posible, ¿no? Esta es la hoja de ruta. Luego veremos, se tiene que ver exactamente cómo van a evolucionar los acontecimientos, los casos, el comportamiento de la población, etcétera, etcétera, pero en principio las noticias son buenas. Luis, nadie estaba, al menos en este lado del mundo, estaba preparado para esto. Si nos vamos a Oriente, a mí me decía un amigo, siempre me ha dicho un amigo médico que estudió medicina en aquellos años, ya es un veterano, que siempre le decían, el virus viene de Oriente, ¿no? El virus viene de Oriente, con lo cual se supone que era gente bastante entrenada. Nosotros no, eso nos tocaba de lejos, está claro. Recordemos ese dato interesante del virus del SIDA, que pasaron 50 años desde que se detectó hasta que entró, por ejemplo, en Norteamérica, porque la gente empezó a viajar. Hemos aprendido muchas cosas de esta, sobre todo a no odiar, que no sirve para nada, absolutamente para nada, ni señalar a alguien cuando nadie está preparado para esto, ¿no? Pero es cierto que las dudas que tuvimos en un principio todos y sobre los científicos y por qué nos vamos a encerrar, por qué nos vamos a meter en casa, han funcionado. Y han funcionado, lo estamos viendo en Canarias. Estamos ya entrenados, ¿cree usted que ya estamos entrenados? Cuando se vuelva a llamar con el argot militar a generala, volvamos a encerrarnos, volvamos a ponernos las mascarillas y a lavarnos las manos. Por cierto, cosas muy sencillas de hacer, ¿no? Yo pienso que sí, que desde luego nos hemos educado en un simulacro real, ¿no? Muy, muy real que seguramente pues, no volveremos a vivir o igual de la misma forma, ¿no? O tal vez sí, pero bueno. Yo creo que lo que nos confundió un poco es ver cómo en un país de 1.300 millones de personas solo había 3.500 muertos. Realmente cuando lo pensamos, pienso, es que esto, por mucha cuarentena que hubiera, es que es imposible un país tan grande con tan pocos muertos. Y de alguna forma todos hacíamos los cálculos y si allí hay 1.300 muertos, perdón, 3.500 muertos con 1.300 millones de habitantes, aquí, que somos 50 y pico millones, pues habrá 100, una gripe, ¿no? Y de alguna forma esto es lo que nos confundió, ¿no? Ya cuando lo vimos en Italia ya nos asustamos todos mucho, pero ya era tarde porque había explotado ya la alarma internacional y de alguna forma había un estrés de material, de protección, de test, de reactivos, de todo, ¿no? Era realmente dramático. Una simple mascarilla. Por tanto, allí lo pasamos muy mal y efectivamente nos pilló muy desprevenidos. Hemos aprendido, y yo pienso que sí, la población ha aprendido, los sistemas de salud pública espero que salgan reforzados de esto, porque esto es lo más importante. Si no salen reforzados, no habremos aprendido la lección. Y estoy viendo ya que algunas comunidades están, digamos, contratando al sector privado algunos aspectos de la vigilancia epidemiológica que a mí personalmente me parece mal. Pero bueno, espero que lo hayamos aprendido y que realmente seamos capaces de afrontar una nueva epidemia y detectarla a tiempo y de estar preparados y que no nos coja desprevenidos. Después ha existido la crítica, ¿no? No la supieron ver venir, o nos mandaron a todos a la calle el 8 de marzo, o en los carnavales, este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando uno lee ya, por ejemplo, de universidades británicas, que he leído algún otro informe, ¿no? Sobre no le eches la culpa a la ciencia, ¿no? El ensayo-error, el ensayo-error. Quizá lo que ha faltado ha sido una mejor pedagogía, una mejor información para que la gente sepa que efectivamente esto no es infalible. Esta es una cuestión de ensayo-error. Oye, yo le doy a usted una pastillita, si le sienta mal, mañana se la cambio, porque esa no es la que va, ¿no? Quizá ha faltado pedagogía o hace falta más pedagogía a partir de ahora. Sí, hace falta más pedagogía y hace falta un poquito más de cautela, ¿no? Muchas veces, porque
quizá en algún sentido hemos sido demasiado tajantes en las cosas cuando el conocimiento no nos aportaba unos datos tan tajantes. Y ha pasado con aspectos como las mascarillas o ha pasado con aspectos como la cloroquina o la hidroxicloroquina, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser mucho más cautelosos, aunque pensemos que allí puede estar el remedio porque hay este estudio, la verdad es que al final es la ciencia y la ciencia se interpreta y se lee de forma con unos cánones y no hay otros, ¿no? Y en cierto modo yo pienso que allí hemos quizá pecado a veces demasiado, de querer ir demasiado rápido, ¿no? Incluso los procesos de revisión de la ciencia por pares se han aportado porque al final los editores lo que buscaban es el gran artículo que causara pues 1 millón de impactos en las redes y que de alguna forma pues se ha transgiversado un poco lo que es la ciencia y se han aceptado publicaciones que en otras circunstancias nunca se hubieran aceptado, ¿no? Ya. Ha infundido la población y el conocimiento. ¿Cómo se puede trabajar bajo esa presión? Bajo la presión de la sociedad, bajo la presión de los partidos políticos, bajo la presión de los medios de comunicación. Iba a decir, con la falta de corporativismo colectivo, que es lo que se me antoja que ha ocurrido, ¿no? Sí, también hay la presión justamente de las grandes corporaciones farmacéuticas también, que es importante. Pero es difícil trabajar sin presión. Yo pienso que la salud pública debería despolitizarse completamente. No puede ser que tengamos sistemas de vigilancia y de salud pública distintos en función del color del partido político que pueda gobernar, ¿no? Yo pienso que hay cosas que no son para nada negociables y que tienen que estar en la agenda política de cualquier administración que tenga competencias en salud pública. ¿Quién contacta con ustedes en el primer momento? ¿Quién dice, tenemos que montar un gabinete de crisis de científicos? ¿Quién les llama? ¿La consejería? ¿Hay un intermediario? Tengo curiosidad periodística por eso. ¿Cómo se forma este equipo? Nos llaman desde presidencia, desde vicepresidencia y curiosamente, en mi caso, contactan con un hermano mío, porque al parecer no, la persona que le encargaron que me contactara, que se llama José Julián Istúriz, no me localiza y llama a mi hermano. Entonces mi hermano me pregunta si le puede dar el teléfono a José Julián Istúriz. Le digo, claro que sí, dáselo. Me llama y a partir de aquí empezamos a hablar. Él me comenta posibles personas, luego hablo con el vicepresidente, con Román Rodríguez, más tarde con el presidente y se monta este gabinete con las personas que lo constituimos y a mí se me nombra portavoz del mismo, ¿no? Fue un momento muy rápido y decisivo. Justo las primeras llamadas empezaron en la segunda semana de marzo para constituirnos ya prácticamente entrado el estado de alarma. Señor Serra, en esta pandemia hay algunos que hemos aprendido, otros que han aprendido menos y otros que no han querido aprender absolutamente nada. Yo, por ejemplo, he aprendido una cosa, y es que con los virus no se puede, o sea, se les arrincona, se les convence, se les dice, hombre, sé de los nuestros, porque si eres de los malos, al final vamos a acabar contigo y a ver cómo acabamos. Y al final ese virus, digamos, empieza a formar parte de nuestro ecosistema, de nuestra biología, por llamarlo de alguna manera. Usted corríjame, por favor, ¿no? Claro, ahora estamos con la carrera de la vacuna, que no deja de ser eso, ¿no? De meternos a un tipo medio atontado en el cuerpo para que se convenza y se vengan con nosotros. Ahí estaba esa pedagogía también, ¿no? Porque se está hablando del fármaco. Y los especialistas dicen, ¿qué fármaco? ¿No? No hay solución salvo la vacuna, salvo la inoculación. No hay otra solución para este y otros virus, todavía digo. Bueno, para hablar de virus es muy complicado porque hay retrovirus, hay virus que infectan al hombre y permanecen toda la vida en el hombre, ¿no? Y hay virus como este que no, que está un tiempo, 15 días, y luego tiene que salir a buscar otro huésped. Los coronavirus, hemos tenido experiencias de epidemias en 2 casos, el MERS y el SARS. Y tanto para el MERS como para el SARS hubo grupos que estuvieron trabajando para vacunas, ¿no? Porque se veía la única solución ante un virus con una letalidad mayor que el SARS-2 o el COVID-19. Y de alguna forma hay prototipos ya trabajados. Pero ¿qué sucedió? Que no se pudo elaborar la vacuna porque dejaron de existir casos, ¿no? Y por tanto, los ensayos clínicos en fase 2 o en fase 3 no se pudieron hacer porque no había incidencia y por tanto
No se podía vacunar a gente que no iba a estar infectada. ¿Es posible que para el coronavirus, el COVID-19 o el SARS-CoV-2 suceda lo mismo? No lo sé. Es poco probable porque el virus parece que se va a quedar, pero también podría suceder, ¿eh? También podría suceder. Ahora hay casos de tratamientos que no se pueden llevar a cabo o vacunas que han empezado a probarse que falta gente para, justamente para, digamos, infectarse, población susceptible que pueda infectarse, ¿no? Es evidente que una forma de control sería inmunización de la población activa, vacunando. Esto es inmunización activa, ¿no? La inmunización pasiva es dejar que la gente se infecte. Esto lo hemos visto que es una estrategia que no funciona. Que no funciona porque este virus, a la que te infecta un porcentaje importante de la población, por muy buen sistema sanitario que tengas, acaba colapsando o acaba causando mucha mortalidad, ¿no? Entonces, pudiendo evitar 1.000 o 2.000 muertes, por ejemplo, en un país como Suecia, pues más vale hacer, digamos, una acción más de protección y cerrar o aislar un poco a la población de posibles contagios. Bueno, Suecia ha reconocido que se equivocaron, al menos en la estrategia inicial, ¿no? Pues, claro, esto me lleva a varias preguntas. La mutualización de la vacuna, que sea, ah, que sea para todos igual, que tengamos una vacuna para todo el continente europeo, para todo el planeta, o la carrera, usted lo ha dicho antes, o al menos eso intuyo, la carrera de las grandes, a ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque también he leído que, ojo con las primeras vacunas, que igual no son lo eficaz que necesitamos, ¿no? Y efectivamente es un tema muy complejo porque además no es solo, digamos, el antígeno, la parte del virus, del ARN que se utilizará como vacuna, sino muchas veces el coadyuvante, ¿no? Que el coadyuvante son potenciadores de esta acción que los fabrican 2 o 3 laboratorios en todo el mundo, los mejores, ¿no? Por tanto, va a haber alianzas seguro. Y uno de los posibles riesgos que puede tener esta vacuna no solo la baja efectividad, sino la posibilidad de reacciones adversas, ¿no? Del mismo modo que este virus, en un porcentaje muy pequeño de la gente, causa una cascada inflamatoria e inmunitaria, pues no hay que evitar que la vacuna lo pueda ocasionar, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que, y volviendo un poco a la pregunta anterior, existen muchos coronavirus, aparte del COV-2, el SARS o el MERS. que están en nuestro entorno y que provocan catarros. Son virus debilitados que provocan catarrillo en el niño. Incluso parece que puede haber digamos, una cierta inmunidad cruzada entre estos virus y el COVID-19. Pero para este virus no hay vacunas. Por tanto, también es posible que no haga falta una vacuna y que este virus de alguna forma se amolde a nuestro ecosistema, igual que muchos otros virus que tenemos pues, en la piel o en el intestino grueso, por ejemplo. Ujú. Eh, Erradicar la gripe de la humanidad, eso no se ha conseguido todavía. No, porque este sí que es un virus muy mutante, que cambia, muy estacional y está, digamos, muy perpetrado y la verdad es que es muy difícil dejarlo, ¿no? Llevamos muchos años. Y eso me lleva a otra pregunta, que es la del rebrote. ¿Existirá un rebrote para invierno, para otoño? ¿Podría existir? Estamos hablando de podría, ¿eh? De un supuesto, no sabemos. ¿Usted qué opina sobre esto? Una cosa es un rebrote, que el rebrote puede haberlo en una reunión de amigos, en una pandilla, cuando se abra una discoteca, puede haber un rebrote en estos espacios cerrados, sobre todo, en ámbitos familiares. Pero otra cosa distinta es la segunda oleada, ¿no? Una segunda oleada que nos obliga a todos a adoptar medidas, incluso a encerrar a nuestros ancianos para evitar que se contagien, etcétera, etcétera. Esto es más difícil que suceda en el corto plazo. Puede suceder en noviembre del año que viene, pero puede no suceder. A mí las personas que dicen el año que viene la segunda oleada será terrible, la verdad es que yo no estoy convencido de que pueda ser así, ni que pueda venir el año que viene o a lo mejor dentro de 2 años, pero nada está garantizado ni nada está asegurado, ¿no? Pero sí que pequeños rebrotes sí que los ha habido. De momento, segundas oleadas que sepamos, solo ha habido en Irán.
en Irán una segunda oleada muy fuerte, igual que la primera, pero esto se produjo básicamente porque en Irán el confinamiento se limitó a 4 semanas. ¿Sí? Fue muy corto, demasiado corto. Y abrieron las puertas de los domicilios cuando todavía había incidencias y mortalidad muy alta. Señor Serra, hemos leído en el Canales Ahora, en el Tenerife Ahora, también Canales 7, un estudio en el que usted ha colaborado sobre la incidencia del virus o menos incidencia del virus porque la calima la terrible calima que tuvimos en esas fechas que coincidieron con los carnavales nos enclaustró a todos en casa. eh, mm, y después estaba el hecho de que mucha gente fue a bailar a Santa Cruz, principalmente población joven, y después, con el tiempo, con los años, perdón, con los días de incubación, se ha demostrado, al menos estadísticamente, de que pudieron infectar a gente, de que infectaron, de hecho, a gente, hasta el punto de que hemos tenido más casos en esta isla que en Gran Canaria. Ese estudio se publicará, según esa información, en una revista científica, donde han colaborado varios colegas suyos. ¿Ha sido complejo, complicado? ¿Ha habido que usar metadatos para llegar a esa conclusión? Bueno, la verdad es que fueron ustedes los periodistas los que nos preguntaban por qué hay más casos en Santa Cruz, por qué hay más casos en Santa Cruz, y nosotros no sabíamos responder. Entonces, bueno, se empezó con la hipótesis del carnaval, por las fechas, y realmente pues la idea fue intentar dar una respuesta a esto, ¿no? Se analizaron datos de partículas en suspensión, también movimiento de la población a nivel de viajes, de aviones, actos que se permitieron durante estas fechas, actos que no se permitieron. Y realmente sí que hay un incremento, la incidencia entre ambas islas se separan 5 o 6 días después de estas fechas. El inicio de los síntomas, que corresponde con el periodo de incubación, y luego se separan más, ¿no? Bueno, realmente en aquel momento nadie pensaba en el coronavirus, digamos, y no se suspendió ningún acto, ni por el virus, ni por... Era básicamente un tema climatológico. Lo que sucedió es que el Carnaval de Tenerife pues, es importante y se decidió continuar, y es posible, según este estudio que no está publicado, que está en fase de revisión de pares, pues podamos un poco explicar por estas variables y por otras, ¿no? Como la mayor presencia de turismo en Tenerife en aquellas fechas también. Todo fue una suma de circunstancias, pero la verdad es que este tipo de análisis lo que pretende es un poco dilucidar estas diferencias, ¿no? Pero bajo ningún concepto ni culpabilizar una fiesta tan maravillosa como un carnaval, ni las autoridades que lo permitieron o no. Hablemos de algo que a usted le apasiona, a mí particularmente también me apasiona como lego, y es el tema de la alimentación, ¿no? Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Si comemos mal, pues ya sabes lo que ocurre. Y si comemos todavía peor, pues nos ponemos como focas, ¿no? Y no nos estamos alimentando. Estamos comiendo, pero no nos estamos alimentando. Y ahí va el sistema inmunológico de uno, ¿no? El estar preparado para lo que venga, para una gripe. Bien es sabido que aquel que está más fuerte pasa mejor una enfermedad, ¿no? Eh, el otro día, en una videoconferencia parecida a esta con la consejera de Agricultura, le preguntaba si habían echado mano del Atlas que hemos visto publicado en el periódico El País, el Atlas sobre la mortalidad en España. Voy a volver a repetir los datos. Estamos hablando de un estudio sobre 10 millones de fallecidos en los últimos años. El dato de Canarias es escandaloso, Luis. Perdona que le estoy tuteando. No, por favor. Vale. Es escandaloso. Escandaloso en el sentido de que la gente muere. Vamos, el 99% de las muertes de muerte natural, cuando hablo de no accidentes, diabetes mellitus, o sea, la diabetes tipo 2, inducida por mala alimentación y problemas endocrinos. ¿Aprenderemos de alguna vez? No sé, aprenderemos. Alguien en la administración hará algo de una puñetera vez. Perdón, es que esto me tiene hablando solo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque si no nos educamos nosotros en la familia, pues no tendremos más remedio que dejar que nos eduquen desde la administración, ¿no? Yo la verdad que a mí es un tema en el cual he trabajado toda mi vida, y es un tema que me apasiona, ¿no? Me encanta, y al llegar a Canarias pues fui el primero que dije, y me causó más de un enemigo, decir que las mujeres en Canarias tenían las cifras de obesidad más altas de España, ¿no?
o que las cifras de mortalidad cardiovascular y de diabetes eran muy altas. Y la gente me hablaba de un gen guanche. Yo decía, mira, el gen guanche se llama azúcar, se llama sedentarismo. Es cierto que puede haber algún factor, digamos, ligado a la herencia que pueda incrementar un poco el riesgo de diabetes, pero realmente el problema es medioambiental, no es genético. Y de algún modo la transición que ha vivido Canarias desde un punto de vista, digamos, que económico, cultural, social, ha sido brutal, ¿no? El abandono masivo del campo, de las casitas en el campo, de las cuevitas, hacia polígonos de grandes ciudades, el abandono del sector primario, por penurias también muchas veces, pero también por el gran desarrollo turístico que representó la revolución aquí del turismo, pues hace que la gente abandone sus entornos donde se había criado toda su vida y de repente pues habite grandes polígonos donde hay solamente edificios y donde aquellos huertos que había detrás de casa ya no existen. Pero tú hablas con la gente y la gente todavía lo siente, o sea, siente todavía, ha sido muy rápido, no es que hayan pasado 100 años, no, han pasado 30, 40 años, porque la gente todavía siente, digamos, el sabor de la leche de cabra que se la daban directamente en una taza y la mezclaban con gofio, pues cuando esto ahora prácticamente no lo toma nadie. Por tanto, ha habido una transición nutricional muy fuerte hacia un modelo basado en la producción propia, en lo que es la producción local, hacia un modelo industrial en el cual las exportaciones de alimentos han tomado protagonismo, ¿no? Y la moda que nos ha aportado el turismo, ¿no? El fast food, la alimentación rápida, no la cocina canaria, sino la cocina made in Spain o América o como le quieran llamar. Y esto ha creado un problema muy importante porque además pues, hay una cierta apetencia natural por lo dulce, con lo cual el consumo de dulce, de todo de las harinas refinadas ha aumentado mucho en nuestro archipiélago y ha provocado unas cifras de obesidad y de obesidad abdominal y de diabetes y de enfermedad cardiovascular muy importante, ¿no? Y además que está ligado a algo que es característico y es la pobreza o la falta de recursos educativos, ¿no? Y por tanto, esto adquiere un carácter doble, ¿no? Y un carácter de prioridad en salud pública, ¿no? Porque cuando los problemas afectan a las clases, digamos, más necesitadas, las prioridades en salud pública adquieren una primera dimensión. Y en cierto modo, nosotros, por ejemplo, en el propio mapa de la obesidad en Canarias, que hemos elaborado y que estábamos a punto de editar antes de la pandemia, obesidad infantil y adultos, vemos claramente que es un mapa, es decir, los puntos rojos están en los polígonos, están en zonas determinadas de la isla que coinciden con el mapa de pobreza también publicado recientemente a nivel, digamos, estatal para lo que es la ayuda, el subsidio mínimo familiar, ¿no? Por tanto, es la obesidad y sus consecuencias una enfermedad de la pobreza y esto nos tiene que hacer reflexionar mucho. Claro, es que cuando estás en el supermercado y ves el carrito de la compra de quien está delante de ti o quien viene detrás, yo hago algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, lo fuerte que ha sido el lobby del refresco, porque en España se quiso aplicar un impuesto al lobby del refresco y no hubo forma de hacerlo, ¿no? Se ha entendido siempre mal. Yo no sé si es porque hay muy mala comunicación, no lo sé. Pero después uno piensa en base a eso, ¿no? Dices, no sé, tendríamos que penalizar los espaguetis, tendríamos que penalizar las harinas refinadas, tendríamos que penalizar los azúcares y no penalizar y abaratar los otros productos. Habría que tener una intervención gubernamental ahí y que, por favor, una manzana no te salga más cara que un bollo en un expendedor. Por ejemplo, no sé, Luis, es que como ciudadano llegas a pensar eso, ¿no? Porque tienes familiares, es un suicidio colectivo.
perdonen que me estoy implicando en el asunto, ¿no? Pero es un suicidio colectivo. Y después lees los últimos informes. De hecho, en este canal tenemos una buena amiga, neurocientífica de la Universidad de La Laguna, con unos estupendos, Raquel Marín, con unos trabajos estupendos sobre la relación neuronal que hay entre las tripas y el cerebro, para hablarlo así de claro. Y dices, oye, cuanto mejor comas, más vas a vivir, pero no solamente eso, es que vas a ser más inteligente, coño. Y Y cuando ves todo eso sobre la mesa, y ya discúlpame, Luis, cuando ves todo eso sobre la mesa, dices, pero qué disparate es este, ¿no? es cierto, y la industria alimentaria ha puesto barreras para, digamos, la introducción de impuestos que a mi modo de ver tenían que ser finalistas. Y, y en cierto modo, pues el caso de los impuestos a los refrescos ha sido un ejemplo clarísimo, ¿no? De todas formas, hay que ser muy cauteloso a la hora de grabar o poner impuestos o no poner impuestos, porque ahora mismo en tu conversación has nombrado los espaguetis. Bueno, yo no estoy ni en contra ni a favor de los espaguetis para nada, pero el espagueti dependerá nutricionalmente y metabólicamente de cómo se cocine. Por tanto, pongo el ejemplo, un espagueti o un arroz al punto, al dente, poco duro, no tiene nada que ver con la pasta absolutamente hecha y pastosa, ¿no? Son dos alimentos distintos desde el punto de vista nutricional. Igual sucede con el pan. No tiene que ver nada un pan blanco refinado, sin corteza, que un pan de masa magre, integral, de espelta. No tiene nada que ver. Son dos alimentos distintos, ¿no? Por tanto, ahí el impuesto tendría que afinar mucho, ¿no? Pero lo que desde luego es inadmisible es que a nivel de IVA, no de IGIC, pero a nivel de IVA, el pan integral pague más IVA que el pan blanco. Esto es inadmisible. Pues es inadmisible que el yogur sin azúcar pague más IVA que el vaso de leche. Esto no se puede admitir, ¿no? Por tanto, sí que es necesaria una reforma fiscal, pero insisto, vigilando mucho, porque no es fácil. Para mí, cada vez estoy más convencido de que la transversalidad, el ligar la alimentación con el sector primario, con la agricultura, con la propia cultura, ¿no? El propio medio ambiente es muy importante, ¿no? No desligarlo y solo centrarlo en nuestra salud, que es importantísimo, pero vincularlo a toda la transversalidad que requiere la agricultura, la pesca, digamos, la ganadería, por supuesto la propia cultura, el patrimonio cultural inmaterial que hemos recibido de nuestros ancestros, ¿no? Que tenemos que perseverarlo. Y, por supuesto, la parte económica, el desarrollo rural, el paisaje, todo esto hay que trabajarlo conjuntamente, porque si no, son setas que dices, bueno, pues ahora yo de repente, venga, leche o batido de soja, fantástico, me va muy bien para el colesterol. Pero bueno, ¿esta soja de dónde viene? ¿De dónde la estás trayendo? Pues viene de Brasil, de una provincia amazónica o ex-amazónica, porque ahora está toda cultivada con soja, ¿no? Tenemos que pensar en todo. Hay que tener un pensamiento cada vez más transversal. Yo estoy convencido y cada vez lo veo como la única salida. Uh-huh. Iba a preguntarle algo sobre ese particular, pero mira, se me ha ido santo el cielo, porque está hablando precisamente de eso, ¿no? De la huella de carbono, de la trazabilidad. No sé si al final todos tenemos que ir por un pensamiento holístico, que ha sido muy holístico, ¿no? Y ahora sí voy a encardinar lo que iba a decir, ¿no? Esta pandemia, y ya concluyo, Luis, esta pandemia nos ha hecho hacer dos cosas fundamentalmente. Consumir cultura, ya sea a través de cultura, ya sea a través de la televisión, ya sea a través del libro, ya sea a través de internet, y cocinar. Ya sea por acopio o porque nos ha dado por hacer pan, no había harina, no había levadura. Mucha gente ha aprendido a hacer masa madre, que es una cosa muy sencilla. Agua, harina y esperar que fermente. Bueno, yo espero que algo hayamos aprendido, ¿no? Que hayamos aprendido algo, espero, por lo menos. Si estamos muy desesperados por salir a la calle, bueno, pero no sé, igual es verdad que ayer hablaba con
por teléfono en una entrevista que le hice a Teo Lucas, que es el cronista de los mares, ¿no? Un excelente fotógrafo, que decía, lo que pasa es que nos ha dado por... la gente está viendo delfines, pero los delfines siempre han estado ahí. No es que se acerquen más a la costa, es que estamos observando, es que hemos tenido tiempo para todo, ¿no? Pues no sé si ese tiempo que tenemos para todo lo vamos a seguir empleando bien. Yo confío en que sí, que sí, por lo menos un poquito que sí, ¿no? Que hayamos salido más sanos de todo esto. Yo salgo a caminar por las noches, cosa que siempre hago, pero ahora tengo más compañeros de viaje. Claro. Al igual. Sí, sí, es cierto. Uno de los principales problemas que la gente, digamos, decía para no comer bien es la falta de tiempo. Para no comprar bien es la falta de tiempo. Ahora hemos tenido tiempo, hemos tenido oportunidades, hemos aprendido recetas y realmente parece que lo que habíamos estado luchando durante tanto tiempo pues se ha podido conseguir en parte, ¿no? La pregunta es, ¿esto se va a quedar realmente? ¿Seremos capaces de mantener esto y de alguna forma conservarlo en nuestro quehacer diario, todo esto que hemos aprendido? La parte positiva de este confinamiento sobre el medio ambiente, ¿vamos a ser capaces de mantenerlo también? ¿O va a prevalecer la parte negativa, que son los guantes de plástico y las mascarillas tiradas en cualquier lugar? Y bueno, yo pienso que hay que aprovechar este momento en lo positivo y potenciarlo, intentar que se mantenga, pero yo no estoy completamente convencido de la bondad de la especie humana, ¿no? Y por desgracia, la relación con el medio de la especie humana no ha sido buena y me temo que no lo va a seguir siendo, a pesar de que es la única solución que nos queda, ¿no? Pensar en el planeta es la única solución que tenemos. Ya. Yo ante eso aconsejo una lectura, que es el libro La lentitud de Milán Kundera, ¿no? Se aprende mucho de ir despacito. Porque es lo que tenemos. El tiempo es el mayor de los tesoros, es oro molido, es el único que tenemos, ¿no? Es el tiempo. Y hay que saberlo administrar. Ya sea haciendo pan, paseando o dedicándonos a nosotros, ¿no? Luis Serra, ha sido un placer hablar con usted. Es la primera vez que lo hago. Las conversaciones previas han sido por teléfono y por WhatsApp. Pero bueno, ya me esperaba este tono de la entrevista, cosa que le agradezco. Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer conocerte en persona y bueno, creo que te he seguido. Un Y, abrazo. y a nivel de, un último comentario, a nivel de la confianza, en esta pandemia hemos visto que la gente tiene confianza en sí misma, pero no tiene confianza en los demás. Y pienso que también tenemos que empezar a aprender a tener confianza en los demás, ¿no? Porque como grupo hemos triunfado en digamos, lucha contra el virus, pues en otras batallas también podemos ganar. Pero no me cabe la menor duda. Un abrazo. Gracias, ¿no?